Muy buenas tardes, gracias que nos acompañen en una edición más de Política 2.0, el espacio de análisis y reflexión sobre los temas más importantes de nuestro país y el mundo. A partir del 1 de julio de este año, la correlación de fuerzas en nuestro país comenzó a cambiar. Se ha rediseñado los partidos que compitieron, las principales fuerzas políticas, las tres principales fuerzas políticas ahorita están en un proceso de reflexión, particularmente aquellos que fracasaron con amplitud en los resultados del 1 de julio, entre ellos el Partido Acción Nacional. Y uno de los personajes que auguraba ya la debacle del blanquiazul en la elección presidencial, indudablemente que era el expresidente de este instituto político, Manuel Espino Barrientos. Para analizar el proceso postelectoral, el futuro de los partidos y la creación de una nueva fuerza política, esta tarde, como propuesta programática, le presentaremos una plática al detalle sobre estos movimientos que está sufriendo el país en materia política. Pero como cada programa, saludo primero a mi compañero Miguel Ángel Hernández. Muy buenas tardes, Miguel. Víctor, muy buenas tardes a nuestro invitado, Manuel Espino. Y buenas tardes, Manuel, gracias por estar en nuestro programa. Al contrario, Víctor, Miguel. Pues, Manuel, desde antes del proceso electoral, desde finales de 2011, ya augurabas tú un proceso, una situación difícil para el Partido de Acción Nacional y en general para todos los institutos políticos, y justificabas de alguna manera el regreso del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. ¿Por qué si eres de las personas que más ha criticado la forma en que se conducen los partidos políticos, y las encuestas nos dicen que son las agrupaciones políticas las que se encuentran en los más bajos índices de popularidad? ¿Por qué iniciar el arduo trabajo de crear una nueva corriente política en el país? Sí, cómo no, Víctor. Primero, debo decir que esto de que la política, los partidos políticos en México están muy desacreditados, y también los políticos, comenzando por un servidor, estamos muy desacreditados todos. Eso es lo que a mí me permitió advertirle al Partido Acción Nacional, mi partido entonces, que si el PAN seguía haciendo las cosas que ya habían desacreditado a otros partidos políticos, iba a terminar igual. O sea, no era nada difícil de entender eso. O sea, si el PAN criticó la opacidad, la antidemocracia interna de los partidos, criticó el autoritarismo del gobierno, criticó que se les solapara actos de corrupción de militantes de otros partidos que se desempeñaban en el gobierno, pues al momento del PAN hacer exactamente lo mismo, le iba a pasar también el fenómeno del descrédito. Por eso a tiempo advertimos, si siguen así van a terminar como están ahora, en tercer lugar. No es que yo haya justificado el regreso del PRI a los Pinos, sino que se veía venir. Cuando el PAN le facilita las cosas al PRI, pues era lógico que llegara el PRI a donde está ahora, a regresar al poder. Y el PAN no supo entender un fenómeno que se dio en estos últimos años. Hace 6 años exactamente, en el 2006, en ocasión de la elección presidencial, siendo yo presidente del PAN todavía, logramos dejar al PRI en tercera posición. Pero hay que hacer notar que en aquel tiempo el PRI era segunda fuerza nacional, era oposición en la segunda posición de fuerza política, y el PAN era gobierno. Entonces, que el PAN conservara el primer lugar estando en el gobierno, pues era hasta cierto punto entendible, y que el PRI pasara de la segunda posición a la tercera también era entendible, pero pasar de la primera posición a la tercera, ¿eso cómo lo explicas? O sea, dices, no puede ser. Eras gobierno de la República y pasas al tercer lugar. Eras gobierno en Morelos y pasas al tercer lugar. Eras gobierno en Jalisco y pasas al tercer lugar. Solamente hay una explicación: lo hicieron muy mal y no lo quisieron aceptar a tiempo, y cuando habíamos quienes se los decían, nos reclamaban que porque estábamos siendo pesimistas, negativos. No, es que hay que saber entender. Pero a ver, ¿por qué? El comportamiento de la política. Pero ¿por qué mal? Mira, a los gobiernos se les juzgan por sus resultados. Y yo creo que tú como exdirigente de Acción Nacional o dirigente en su tiempo, presumías los resultados de los gobiernos de Acción Nacional. Así es. ¿Sí?
Y yo siento que en lugar de deteriorarse esos resultados en materia económica, empleo, de control de inflación, de finanzas públicas sanas, señales hacia el exterior sobre que México tenía la casa en orden, al menos en lo económico o en lo macroeconómico. O sea, una serie de variables. Mejoría social, porque es indudable que en primera parte del primer sexenio con Vicente Fox hubo una mejoría. Y que se prolongó también. O sea, con todo y los asegúnes, yo siento que ha sido una administración en lo económico buena. Transparencia. Un desarrollo en infraestructura productiva en el país excelente. Y Durango es una muestra de lo que ha sucedido en el país. O sea, ¿cómo entender entonces a la sociedad? O sea, ¿por qué calificarlo tan drásticamente a un partido que en lo administrativo, Manuel, los números son fríos, no mienten? Sí, los números son fríos en lo administrativo, y en lo administrativo hoy está peor que hace 12 años cuando se fue Zedillo de la presidencia. ¿Y a poco todo se hizo nada más en 6 años? Es que yo estoy de acuerdo en que en materia social hay avances en materia económica. La gente no ve esos datos. Estábamos hablando de la política y de los partidos. El partido hizo las cosas mal, el partido se equivocó. Estábamos hablando del partido. O sea, el partido hizo las cosas mal. No supo cacarear el huevo, no supo destacar logros, no supo destacar liderazgos. O sea, eso no es del gobierno. O sea, yo no estoy hablando del gobierno, me he preguntado de los partidos, de la creación de un partido, de por qué. Estoy hablando de los partidos. Yo tengo claro que con el Vicente Fox hubo grandes avances en materia social y económica, pero no política. Hubo grandes avances con Felipe Calderón en materia social, sí, y en materia económica. En crisis financiera internacional logró una estabilidad económica, eso es muy meritorio. Hay otras cosas muy negativas, como el tema de educación, no se lograron muchas cosas, en salud muchas, en seguridad no. Pero bueno, esa es la gestión de gobierno. Estamos hablando de la gestión de los partidos. Y viendo a los partidos, la sociedad ve a un partido Acción Nacional que hace 30 años reclamaba que se solapaba la corrupción, y apenas hace un año detona un escándalo nacional con un alcalde que pasa a la historia, por lo menos al día de hoy, como el más corrupto de Monterrey, Fernando Larrazábal. Le dicen un proceso de expulsión, los asusta Larrazábal con algo, retiran el proceso de expulsión y lo hacen candidato a diputado federal, y ahora es diputado federal. Ese tipo de cosas hay quien desprestigian al partido. O sea, no estamos hablando del gobierno, del partido. Esas prácticas son las que hicieron que el PAN fuera perdiendo credibilidad, prestigio, y que la gente dijera, es uno más. Pero vimos situaciones semejantes con el PRD, con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno del Distrito Federal, todas las acciones de corrupción que hubo terribles, y la gente no reaccionó así. O sea, como que no hay memoria, pues. ¿Por qué? Porque el discurso del PAN era de honestidad, de transparencia, de democracia. ¿Y a poco el del PRD es de corrupción? Pero no eran partidos. El PRI, por ejemplo, se decía que la corrupción es parte del sistema del PRI. Y en el PRD había un discurso más hacia lo social, los pobres y demás. No era tanto de la honestidad, del orden administrativo, como si era del PAN. O sea, el PAN tenía esa etiqueta de transparencia, de corrupción, de respeto a las libertades. Cuando el PAN se aleja de eso, pues se desprestigia. Pero también eso con otros factores, o sea, una dirigencia perdida, malos candidatos. O sea, eso me parece que también son factores que influyeron, y el no vincular el partido con el gobierno. Es decir, ellos cometieron un pecado, lo que no hizo Vicente Fox. Vicente Fox jugó junto con el partido al límite, o sea, al filo de la navaja, pues. No, pero porque no se lo permitió. Bueno, pero jugó al filo de la navaja, pero ahora no hubo ni un intento siquiera de acercarse al límite del gobierno. Porque en su tiempo con Vicente Fox sí tuvimos dificultades para ciertas cosas, pero no con Martita. Pero no estaba empeñado, así es, pero no estaba empeñado en controlar el partido. Y entonces, con lo que dices, refrendo lo que yo comenté hace rato. O sea, el PAN hizo las cosas mal, se equivocó. No estábamos hablando del PAN. Se equivocó con la selección de candidatos, se equivocó con la elección de algunos dirigentes, se equivocó al permitir que el partido lo controlara a control remoto el gobierno, se equivocó en esas cosas. Y en vincularse con el gobierno, porque, o sea, con un partido... No, pues entonces, ¿cómo presumes tu administración? No, por eso te digo, o sea, un partido, el republicano, los demócratas ahorita, pues es la fortaleza de Obama, o sea, los logros de Obama.
Y aquí el partido en la campaña no exhibió los logros del gobierno. O sea, como una ventaja. La candidata presidencial en sus discursos nunca se refería a los logros en lo económico, en lo social, en materia de salud. No, o sea, como que hubo un divorcio entre el partido y el gobierno. No tiene que el gobierno controlar al partido, claro, ni este es el instrumento aquel, pero la coordinación es fundamental. Debe haber comunicación, porque si no, pues entonces ¿cuál es la ventaja? O sea, el PRI lo ha explotado de maravillas y habrá que ver, ¿verdad? Pero ¿no consideras que fue exagerada la respuesta del electorado del PAN? O sea, no puedes pasarlo desde el primer lugar hasta el tercer lugar. Nunca ha sido muy severo. Castigo cuando las cosas no son tan así, ¿eh? Pero ahí tal vez el error fue del partido. O sea, el partido no supo estimular el orgullo de los mexicanos por los logros del gobierno emanado del PAN. No lo hizo, ahorita lo acaban de decir. O sea, en el discurso de campaña el partido se olvidó del gobierno. La gente recibe la información que le das. La gente en campaña ve el comportamiento o escucha los mensajes de los partidos. El partido solito se marginó del gobierno, solito se separó de él. Pues la gente vio un divorcio ahí y a lo mejor no le gustó eso. Y eso quizás entre otros factores. Entre muchos otros. Que bueno, hay que reconocer también el trabajo de campaña de Andrés Manuel López Obrador, que logra en 6 años, aunque sea 500,000 de votos, o sea, crecer en el tema. Ahora, en el desarrollo de la contienda, nosotros desde el Movimiento Obrero Empezar, por ejemplo, le propusimos a los candidatos presidenciales dialogar. Y lo logramos en corto con ellos o con sus equipos, y cuando les propusimos ir a un foro público, el único que aceptó fue Enrique Peña Nieto. Ese fue por ejemplo, el PAN. Un foro con más de 500 líderes de todo el país, y no llevan a Josefina Vázquez Mota, que tenía la oportunidad de sumarlos, y solamente Peña tuvo la audacia para decir, yo voy y no solamente voy, quiero que encontremos coincidencias y en las coincidencias hacer un compromiso. Ese tipo de cosas le ayudaron mucho a Enrique Peña Nieto. Y el gobierno, el partido, Acción Nacional, escondía a su candidata. Eso fue un gravísimo error. En esa experiencia de esta campaña presidencial, nosotros advertimos que así había una avidez ciudadana de disminuir el tono de los pleitos y subir el volumen de las propuestas. Y nosotros deslizamos propuestas en el tiempo de campaña a los candidatos y solamente uno las tomó para considerarlas, y eso derivó en nosotros la conclusión, o nos llevó a la conclusión, de que valía la pena formar un partido político ya no de confrontación ideológica, sino plural, incluyente, programático, que le baje el volumen a la discrepancia y que le suba el tono a la propuesta, y en eso estamos. Bien, pues vamos a nuestro primer corte. Al regresar precisamente iniciaremos esta conversación con este tema, el cómo convencer a la ciudadanía de que hay una nueva propuesta, y en donde el objetivo esencial, de acuerdo a lo que se ha leído, Manuel, es el de transformarle la vida a la sociedad, ¿no? Así es. Regresamos.